Eh, Dale, Esperamos un por poco favor. más o quiere empezar ya en el horario correcto. Casi Espera, Sigue el correcto. moderador. espera que voy a abrir de nuevo mi Power. Así ya lo tengo preparado. Vamos a poner. Vamos, está. Bueno, cuando quieran. Cuando vos digas. Bueno, Bien, vamos. bien. Vamos, ¿Vamos arrancamos. todos? Sí. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? En mi nombre y en nombre de los panelistas que hoy nos acompañan, queremos agradecerles que estén participando en esta conferencia llamada Las Federaciones de las Américas frente a la actual crisis sanitaria, balances y propuestas. Mi nombre es Alejandro Lieberman y estaré participando como moderador desde Buenos Aires. Y a continuación quiero hacer una pequeña presentación de los expositores. En primer lugar, está con nosotros Catarina Yani Segato, es doctora en Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getúlio Vargas, profesora visitante de la UFA-BC e investigadora en el Centro de Estudios en Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getúlio Vargas. También contamos con Daniel Carabacuore, que es doctor en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén, España. Es director del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, y también es el actual presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, FINDEL. Eduardo Green es doctor en Administración Pública y Gobierno por la Fundación Getúlio Vargas, maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo y profesor e investigador de la Escuela de Administración de Empresas en la Escuela de Economía de la Fundación Getúlio Vargas, también en Sao Paulo. Joel Mendoza Ruiz es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Centro de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la sede Zumpango, y es también investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Por último, la doctora Cristina Rodríguez Acosta, actualmente se desempeña como subdirectora de Relaciones Institucionales del Instituto de Política Pública Jack D. Gordon, de la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos, donde tiene a su cargo los programas de educación ejecutiva y profesional, el diseño de programas de capacitación en gestión pública y las relaciones institucionales con organismos e instituciones del hemisferio. Todos nosotros participamos de una aventura que dio sus frutos. Ser partes integrantes de un volumen publicado por el Instituto de Administración Pública de México en marzo de este año, que reunió a 17 autores, todos nosotros coordinados por Joel Mendoza y Eduardo Green. También aprovecho la oportunidad para darle las gracias al INAP y al maestro Carlos Reta, que ha confiado en nosotros. Quiero nombrar aquí a los demás coautores de esta publicación: Daniel Velan, Lucas González, Romina del Tredici, Martina Berges, Alejandro Lieberman, el que habla, Fernando Abruzio, Roberto Cepeda, Ana López dos Santos, Guy Peters, Betty Troivix, Alejandro Pompilio y Karina Ramírez. En este libro nos propusimos abarcar las experiencias de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, de Norteamérica y México. Todos ellos compartiendo la matriz federal en cuestiones relacionadas con los procesos de descentralización, las relaciones intergubernamentales y la recentralización. Ustedes tienen allí puestos los enlaces de la reunión y del libro electrónico, y además siéntanse libres para hacer consultas o preguntas al correo que figura allí mismo o al chat del Zoom. Pues bien, el desafío de esta empresa editorial se justifica en al menos dos razones. Por un lado, se trata del primer esfuerzo académico de comparación sistemática entre las 5 federaciones americanas. Y particularmente, el libro organiza este debate en torno a las 3 dimensiones clave, es decir, el clivaje de centralización-recentralización y a los arreglos intergubernamentales sobre los que han orbitado los procesos de cambio o de refuerzo de las características típicas de las federaciones americanas. Pero como todos sabemos, y también padecemos, desde allá hace unos meses la disrupción fáctica del COVID-19 atravesó todos los escenarios de la vida y obra de las personas y de las instituciones. Y este hecho inaudito nos pone frente a un desafío excepcional para atender los ámbitos políticos, sociales, económicos y sanitarios. Por todo ello, hoy queremos generar un debate acerca de cómo los temas relevantes de los que tratamos en el libro
se articulan con la nueva realidad que tienen que enfrentar nuestros estados federales en sus diferentes niveles de gobierno. ¿Cuál es el desempeño de esos gobiernos? ¿Y qué propuestas podemos sugerir para capear la nueva normalidad que se impone ante la primera crisis sanitaria de alcance mundial? A partir de las inquietudes compartidas, voy a plantearles a nuestros expertos 3 preguntas, y les reitero que cada uno de ustedes tiene la posibilidad de participar, hacer preguntas y comentarios en el chat o en el correo ale-li007@me.com, y trataremos en lo posible de compartirlas con los expositores en esta audiencia. Bien, pasamos entonces ahora a formular la primera pregunta al profesor Daniel Caracuore. Hola, Daniel. En principio, nuestro libro nos provoca un entusiasmo muy especial, porque se ha propuesto y ha podido exhibir las experiencias y dar un rico debate sobre temas tan relevantes y más vigentes que nunca, como lo son los procesos de descentralización y recentralización y las relaciones intergubernamentales en nuestros países federales del continente americano. La pregunta sería, si nos puedas resumirnos en cuál es tu mirada desde Argentina con respecto a estos procesos. Adelante, Daniel, tus 5 minutos. Gracias. Bueno, gracias Alejandro, un gusto a todos los participantes por compartir este espacio. Bueno, en el caso argentino estamos en presencia de un sistema que, como todos conocemos, es altamente descentralizado. En primer lugar, tengo que destacar en términos jurídicos un sistema de preexistencia de los gobiernos provinciales respecto del Estado Nacional, que es un rasgo característico de la organización del Estado en la Argentina. Esto hace que las provincias argentinas tengan un alto nivel de amplitud competencial en salud, en materia de educación, en materia de justicia ordinaria, de policía, por parte de las provincias. Somos un sistema que, como bien se indica en la introducción del libro, tenemos el gasto subnacional, esto es la suma del gasto provincial y el gasto municipal más alto de América Latina. Sin embargo, el sistema tiene, por un lado, una alta dependencia de las transferencias intergubernamentales, que lo hace quizás su rasgo más característico dentro de las federaciones, una gran asimetría en el gasto de las provincias y de las transferencias intergubernamentales. Esto es, hay provincias que reciben hasta 7 veces más recursos que otras provincias del sistema de coparticipación federal de impuestos. En materia de recentralización, que es uno de los clivajes que trabajó este libro, claramente hay que señalarlo que no se da, a diferencia de otros países, por las vías de las reformas legislativas, sino que básicamente opera a partir del mecanismo del control presupuestario. Esto aparece solamente limitado en parte por el peso que tiene en la política nacional un sistema de 3 senadores por provincia que pueden poner eventualmente ante algunos proyectos de ley que son particularmente perjudiciales para alguna provincia en particular, que pueden representar un ligero freno. Pero la tendencia histórica desde todo nuestro ciclo es el de la recentralización, básicamente, como decíamos nosotros, por el control presupuestario, vía, además, el desarrollo de algunas políticas públicas, del diseño de políticas públicas, que yo señalaría 2 en particular. Primero, la alta nacionalización de la política social en la Argentina, un mecanismo que se fue construyendo durante la primera década del siglo, en particular después del año 2008, donde las provincias, aquejadas, digamos, por los mecanismos de control presupuestario, que tuvieron que ver con leyes que se sancionaron para salir de la crisis económica de 2001-2002, significó una baja de los recursos coparticipables, y el mismo tipo de política se ve en materia de infraestructura. O sea, alta nacionalización de las políticas sociales y de las políticas de infraestructura
en el marco de disminución de los ingresos jurisdiccionales de las provincias. Esto es, obviamente, acompañado por una altísima discrecionalidad en los fondos públicos transferidos a las provincias, en materia de infraestructura, básicamente, y nada más que para un panorama bien contemporáneo, esta tendencia cambió en los últimos 4 años, básicamente por un fallo de la Corte que le devolvió unos recursos que se habían destinado al sistema de pensiones a partir del 2016. Se alcanzó en el año 2019 el nivel de gastos provincial más alto de los últimos 30 años, con el 49.6% del gasto. Esto significa que en 4 años subió 9 puntos el gasto coparticipado a las provincias. Ahora, mirándolo esto por jurisdicción, si bien todas las provincias se vieron beneficiadas, la gran ganadora de esto ha sido la provincia de Buenos Aires. En menor medida la ciudad de Buenos Aires, particularmente beneficiada la provincia de Buenos Aires, que arrastra igualmente una situación crítica, histórica, respecto de lo que representan la concentración de población y lo que son los fondos nacionales. En términos de recentralización municipal, el capítulo me tocó su escritura, y básicamente operan los mismos mecanismos que estamos señalando a nivel provincial. Sí, Eduardo. Bien, buenas tardes, Alejandro, gracias por la invitación. A los colegas Cristina, Catarina, Joel y Daniel, un gusto encontrarles otra vez, aunque sea de manera virtual. Y a todas y a todos participantes, gracias por su presencia acá en este evento, que para nosotros es un marco importante porque es el primero seminario o reunión colectiva que hacemos en el marco del lanzamiento de este libro. Así que para nosotros es un orgullo y un honor muy grande estar con ustedes. Bien, el punto que toca del caso de Brasil, en cuanto a los temas de descentralización, relaciones intergubernamentales de recentralización, un panorama muy rápido, y les invito desde ya a leer los capítulos, y claro, estoy a disposición para les comentar algo más después de la charla. Bueno, Brasil empezó la descentralización luego del final del régimen militar, formalmente en el año 1988, cuando el proceso de descentralización quedó consagrado en la nueva Constitución Federal, básicamente incluyendo algo que es muy novedoso en las relaciones comparativas, que es el municipio como un ente autónomo equiparado jurídicamente a las provincias o los estados y el nivel central. Básicamente le toca a los municipios toda la responsabilidad desde entonces por la implementación de las políticas de bienestar social, sobre todo salud, educación, asistencia social. Los municipios tuvieron, por lo tanto, un grado muy ampliado de nuevas atribuciones y responsabilidades, seguido también de nuevas fuentes fiscales de financiación de tales políticas. Teniendo en cuenta lo que nos comenta este estudio muy consagrado de esta politicóloga argentina, Tulia Faletti, Brasil es un caso distinto porque nuestra descentralización empezó por la dimensión política, seguida de la fiscal, y por último la administrativa, y por lo tanto, eso es un elemento importante porque la descentralización nació con una gran autonomía de los gobiernos subnacionales en cuanto a lo que les toca de responsabilidades en políticas públicas. Pero todavía este proceso de descentralización no fue seguido de la creación de nuevas capacidades estatales, de suerte que, por ejemplo, incluso en este momento de enfrentamiento de la pandemia, los gobiernos subnacionales, sobre todo los municipios, han sufrido con muchas dificultades de enfrentamiento de todos los problemas. El diseño de las relaciones intergubernamentales, en el caso de Brasil, también tiene que tener como referente este mismo plazo,
porque hasta el final del régimen militar teníamos básicamente una federación muy centralizada o casi unionista, donde el intercambio entre niveles de gobierno era virtualmente inexistente. Así que nuestras relaciones intergubernamentales tienen un diseño pro-cooperativo. Si podemos tener en cuenta estos modelos teóricos ideales del dualismo y de la cooperación intergubernamental. Pero hay que enmarcar que esto no es general. Tenemos algunas políticas que tienen diseños más fuertes e institucionalizados formalmente de cooperación, caso típico de salud y asistencia, algunas que tienen algunos arreglos más informales, como en el caso de salud, pero en otras políticas eso no se consagra. Pero, de toda suerte, el tema de las relaciones intergubernamentales ha avanzado mucho en cuanto a la cooperación municipal. Incluso Brasil es el país de Latinoamérica que tiene el mayor número de este asociativismo o de consorcios intermunicipales en básicamente más de 15 áreas de política pública. Entonces es un punto muy importante. Distintamente de los colegas americanos, argentinos y mexicanos, incluso canadienses, el Brasil no tiene un foro de cooperación intergubernamental entre gobernadores. Todavía tenemos asociaciones intermunicipales muy fuertes que hacen el lobby intergubernamental. El tema de las relaciones intergubernamentales, una alta dependencia financiera, sobre todo de las provincias y de los municipios más pobres, que estamos hablando en Brasil. Casi un 90% tiene hasta 50.000 habitantes, que para nuestras dimensiones son muy bajas. Y el proceso de recentralización ha avanzado mucho, sobre todo luego del año 1995, cuando empezó el gobierno de este socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, sobre todo, como hablaba Daniel, por la dimensión fiscal, el gobierno federal quitando plata, quitando competencias y quitando autonomía de estados y municipios, por un punto que es importante acá, en contraposición al caso argentino. Brasil es una federación simétrica, es decir, toda la regla que vale para uno ente vale para todos al mismo tiempo. Y eso, por lo tanto, es un facilitador para el proceso de recentralización, porque el gobierno federal no tiene que manejar arreglos con muchos gobiernos subnacionales. Entonces, en el área fiscal, este proceso es muchísimo más intenso, sigue también con la reducción de competencias en las dimensiones política y administrativa, pero seguro con no tan gran intensidad. Y básicamente estamos hablando acá de una recentralización regulatoria, es decir, el gobierno federal no asume otra vez la ejecución o la gestión de la política, pero define reglas que quitan autonomía o que por lo mínimo reducen los niveles de autonomía tales como existían previamente a la definición de las nuevas reglas. Y ahí, por ahí pare, podemos seguir después de Alejandro. Gracias. En primer lugar, agradezco la invitación a participar en este debate sobre federalismo y relaciones intergubernamentales. Discutiré el caso de Canadá basado en los dos capítulos que escribí, uno de ellos con Daniel Belin, profesor de McGill University en Montreal, y el otro con Benny Troivich, profesor de la Universidad Federal dos Vales do Jequitinhonha en Mucuri. Intentaré presentar en español, pero no he hablado en mucho tiempo, entonces pido disculpas por cualquier error. Entonces, Canadá emergió con una federación centralizada. El gobierno federal poseía los poderes sobre políticas consideradas más importantes, como la política económica, de transporte, de comercio y de exportación. Y los gobiernos provinciales eran responsables de las políticas consideradas secundarias, incluidas las políticas sociales. Pero hubo un momento de inflexión con un aumento de la autonomía provincial en muchas políticas, resultado de la presión de Quebec en los años 60 especialmente, o sea, la descentralización es resultado de la gran diversidad lingüística y cultural entre las provincias. Hoy Canadá está entre las federaciones más descentralizadas. Esto significa que los gobiernos provinciales tienen una gran autonomía fiscal y administrativa en la mayoría de las políticas, que es especialmente relevante en el caso de las políticas sociales, siendo las provincias las principales tomadoras de decisión e implementadoras.
Este cambio también ha producido una descentralización asimétrica, ya que algunos poderes fueron descentralizados para Quebec, pero no para otras provincias. Otro resultado de estos procesos de descentralización se refiere al hecho de que Quebec ha adoptado históricamente políticas sociales diferentes de las demás provincias y ha usado su autonomía para no aceptar diversas políticas federales, lo que también reforzó esa asimetría formal e informal en relación a las otras provincias. A pesar de existir una trayectoria de gran descentralización en las políticas sociales, su expansión fue resultado de una actuación más coordinadora del gobierno federal, que buscó, después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollar y expandir políticas de bienestar social a partir de la transferencia de recursos y de programas federales. Hoy, el principal mecanismo de coordinación es el sistema de ecualización, que incluye 3 transferencias: el programa de ecualización más general, la transferencia de salud, llamada Canada Health Transfer, y la transferencia social, llamada Canada Social Transfer. Aún los recursos redistribuidos son federales, hay un gran conflicto intergubernamental por la proporción de los ingresos minerales en el cálculo de las capacidades fiscales de las provincias y las diferencias de gasto social según los contextos y las necesidades regionales, especialmente en el programa de ecualización más general. Entonces, en uno de ellos. Entonces, es importante apuntar que la descentralización ha producido otro efecto, que es la competición entre las provincias, lo que es común en el campo de los recursos naturales, como Ben y yo discutimos en el capítulo sobre el petróleo. En este caso, hay una competición entre las provincias, pero también hubo una competición entre el gobierno federal y las provincias, porque el gobierno federal trató de centralizar esta política en los años 70. Sin embargo, los intentos de descentralización no tuvieron éxito, entonces hay una competición y una gran descentralización. Como resultado de esto, consensos sobre nuevas políticas son difíciles de alcanzar en el federalismo canadiense, porque las provincias están normalmente buscando proteger su autonomía. Pero otros estudios apuntan que hay relaciones cooperativas que fueron fortalecidas en las últimas décadas. Estas relaciones son resultados de interacciones informales entre burócratas y ministros. No hay, por lo tanto, mecanismos institucionalizados. Hay algunos mecanismos institucionalizados de RIGs, pero hay muchos mecanismos no institucionalizados que funcionan para constituir estas relaciones cooperativas. Estas relaciones cooperativas permitieron la difusión de ideas entre las provincias en algunas políticas, incluye educación, en que no hay ministerio nacional, pero hay poca diversidad entre las políticas provinciales. Entonces, la RIGs, como discutimos en el libro, mantienen la lógica descentralizadora, pero permiten la coordinación y cooperación entre las esferas de gobierno. Sin embargo, concluyo diciendo que existen diferencias entre las políticas que cambian con el tiempo y entonces podemos discutir más ayer. Gracias. Cristina, si estás por ahí. Perfecto, sí, acá estoy. Gracias, Ale. Bueno, también como mis colegas, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por participar y tomar tiempo de su día y participar de otra reunión de Zoom para escucharnos nuestras ideas sobre este libro. Quiero agradecer a Joel y a Eduardo por el esfuerzo en la publicación del libro y a Ale Lieberman por la invitación y la iniciativa en presentar este libro. Yo les voy a hablar un poco sobre el país que me tocó escribir, Estados Unidos, que es tal vez el país más descentralizado del grupo de países, tal vez con excepción de Canadá, pero con una descentralización muy particular. Estados Unidos es un país federal que nació descentralizado. Es un país que su historia misma lleva a la descentralización. El objetivo fundamental de las 13 colonias al momento de la independencia y en la conciliación del Estado nacional fue asegurarse que ninguna de las provincias o ninguno de los estados fuera más fuerte que los otros.
Entonces se diseñó un sistema de gobierno, un sistema intergubernamental que lleva a la tensión y al conflicto, porque lo que se busca es que ninguno de los niveles de gobierno sea más importante que el otro o pueda imponer su opinión sobre el otro. Entonces, este sistema federal es resultado de su contexto histórico, es resultado de estas distintas iniciativas que buscan, sobre todo, mantener y proteger a la Constitución Nacional, y es un orden policéntrico con varios centros de poder que están distribuidos entre los 3 niveles de gobierno. Un factor interesante del sistema intergubernamental de los Estados Unidos es que la Constitución Nacional no habla de gobiernos locales. Es de lo que yo conozco una de las pocas constituciones de un país que no habla de gobiernos locales. Esto está supeditado a la Constitución de cada uno de los estados. Entonces, por ejemplo, en la Florida, donde yo vivo, hay 67 condados que tienen su propia constitución. El sistema federal o el sistema centralizado fiscal es altamente descentralizado y que lo caracteriza tal vez de los otros países que son parte de este libro es el gran nivel de autonomía en la recolección y en el gasto que tienen las autoridades subnacionales, tanto a nivel estatal como a nivel local, en el gasto de sus fondos y en la autonomía de ese gasto. En lo que hace a las relaciones intergubernamentales, el capítulo lo menciona y después tal vez podemos conversarlo con más calma, habla de unas relaciones intergubernamentales que no son claras. No podemos hablar de que el gobierno federal está supuestamente dividido claramente, pero en la realidad y a través de la historia de Estados Unidos es una relación que tiene capas, que se mezcla y que no es clara, y que siempre busca tensión y conflicto, y esta tensión y conflicto lo estamos viendo ahora con la crisis de la pandemia. Finalmente, el tema de la recentralización en Estados Unidos, no podemos hablar de una recentralización en el estilo de lo que pudiéramos argumentar en América Latina, de gobiernos nacionales que buscan recuperar o absorber autonomías de los gobiernos subnacionales y locales, sino que es más bien una recentralización alrededor de temas. Se está tratando de prever, de preempt, como se dice en inglés, que gobiernos locales tengan más autonomía en temas que son candentes, como por ejemplo el medio ambiente o la inmigración. Entonces lo que estamos empezando a ver son legislaturas estatales, congresos estatales, que están dando leyes que prohíben a sus municipios ocuparse de ciertas áreas. El gobierno nacional también ha tratado de hacer esto, y obviamente esto ha creado tensiones y conflictos que estamos viendo en el día a día. Y lo Sí, pasamos a profesor Joel Mendoza. Si puedes habilitar tu micrófono. Sí, de acuerdo. Adelante. Bien, pues yo quisiera iniciar con un gracias, y un gracias tal vez que suene un poco escaso a la distancia. Jamás pensé que el libro se fuera a presentar en estas circunstancias, y el defecto personal tal vez sería que yo no he aprendido como académico a desligar un poco los sentimientos. Yo les agradezco mucho su apoyo por este libro, y al INAH por haberlo publicado, por haberlo hecho un libro físico. Para muchos tal vez un poquito pasados de moda, nos interesa mucho que sea físico para poder leerlo en un estudio y poder ponerlo en un librero como este que tengo acá atrás. Muchísimas gracias a todos y espero que sigamos trabajando. En el caso de México siempre nos toca al lado de Estados Unidos, y entonces el problema es el gran contraste que existe, porque nosotros somos una federación sumamente centralizada. Algunas cifras de 2018 son estas. Me tocó consultar al gobierno nacional y él tiene 241 interacciones, de las cuales el 62% son para la implementación, el 35% son para el diseño y únicamente el 3% son para la evaluación, lo cual nos habla de un 98% de interdependencia de las políticas nacionales mexicanas. Hay 83% de comités verticales, es decir, de las 241 acciones, el 83% son netamente comités verticales, y hay un 88% de métodos legislativos. Nosotros sí tenemos un órgano horizontal de intereses universales, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores, fundada en el año 2002,
Sin embargo, es una conferencia que no logra aglutinar, al igual que en los Estados Unidos, los intereses de los estados. En primera, no está vinculada con asociaciones regionales, como sí lo hace en Estados Unidos, ni tiene también incluidas organizaciones temáticas, de tal manera que está trabajando incipientemente con el Consejo Coordinador Empresarial para poder detonar una política turística. No tiene una secretaría permanente que le dé continuidad a la agenda, y también las decisiones se toman no por una mayoría, mucho menos calificada, sino simplemente por consenso, lo cual nulifica gran parte de su trabajo. Si bien tiene una página web que es en el cual se basa la mayor parte de su actividad, sí tiene algunos problemas muy puntuales. En segundo término, en el ámbito de los intereses universales estaría el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, el CONOREVI, que asocia a todos aquellos organismos que desarrollan la política de vivienda estatal y que busca descentralizar lo más que se pueda los recursos para que sean los estados los que los ejecuten de manera directa. Este esquema es gravemente afectado por lo que sería la cuarta transformación, es decir, la visión 2024 del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los preceptos en la gráfica yo los muestro del lado derecho, dice no al gobierno rico con pueblo pobre, lo cual significa entonces una austeridad republicana que le ha cerrado la llave a todos los recursos. Entonces imagínense ustedes en un sistema que se basaba en la implementación, el cerrarle la llave de los recursos ahora significa que tenemos formalmente los esquemas para continuar una implementación, pero sin dinero. Después de ello está el otro esquema que sería democracia significa el poder del pueblo, y eso es abreviar un poco las relaciones basadas en la cúpula directamente con las clases que constituyen las clientelas de la clase gobernante, lo cual nulifica lo que sería el diálogo federalista. Hay la cancelación de programas de aprovechamiento empresarial, y también el Instituto Nacional para el Bienestar, el INSABI, que es una centralización de facto de todas aquellas infraestructuras hospitalarias que en los 80 fueron descentralizadas. En la siguiente presento yo lo que serían los procesos de recentralización a través de los últimos 4 sexenios. Lo primero, al igual que en Argentina, se basa en la política social, que en 2004 se establece primero una Ley General de Desarrollo Social que centraliza la política de desarrollo social, y después hay esquemas icónicos para cada una de las administraciones. La Cruzada contra el Hambre en 2013, en el gobierno de Peña, y actualmente las delegaciones estatales de programas federales, que es ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El otro aspecto sería el aspecto presupuestal. El gasto reasignado tiene graves condicionantes a partir del foxismo, a fines del foxismo. Después hay una Ley General de Contabilidad Gubernamental que estandariza el gasto en 2008, y después la estandarización de acciones en el Fondo de Infraestructura Social Municipal. En 2016 el gobierno de Peña establece que todas aquellas decisiones que anteriormente correspondían a los municipios, tal vez seguían siendo a cargo de los municipios, pero ya de una gama muy acotada de acciones que señalaba el gobierno nacional en listas que publicaba anualmente. La tercera sería el mando policíaco, es en la política de seguridad pública, que a partir de 2010, sin ser formal, los gobiernos municipales han perdido el mando de sus policías y han pasado a los gobiernos estatales. La Guardia Nacional se funda en este periodo y entonces es un escalón más arriba. Ahora la Guardia Nacional estaría a cargo del gobierno nacional. Finalmente, la política de salud establece el Seguro Popular en 2006, ¿sí? Y con ello el actual Instituto Nacional de Bienestar pretende una nueva recentralización a través de ese instituto, y que todas aquellas infraestructuras hospitalarias pasen ahora al dominio nacional. Esto lo realicé en base al artículo que hizo mi colega Alejandro Aguilar Miranda, ¿sí? Que se encargó en el libro
exponer este tema de recentralización. Y por lo pronto eso es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Joel. Bueno, vamos a pasar entonces correlativamente a la segunda pregunta. Y la idea es que, entrando de lleno a la crisis mundial de origen sanitaria y que conllevará una reformulación integral de los sistemas estatales y privados, Alemania, país de neto corte federal, está situado como uno de los países que supo controlar medianamente bien el índice R de contagiosidad. Además, posee un sistema sanitario descentralizado que, de hecho, hasta ahora le ha resultado eficaz. Al respecto, yo quería que nos comenten cómo se está actuando, en este caso, en nuestros países, en Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México, y cuál es el desempeño de los gobiernos en materia de cooperación intergubernamental, en materia de transferencias fiscales, y la acción de las políticas públicas justamente para mitigar el impacto de esta crisis sanitaria. Le paso la palabra entonces a nuestro primer exponente, expositor, Daniel Carabacuore. Gracias, Daniel. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, Argentina tiene hasta el día de hoy 47.190 casos de COVID-19. Tiene hasta los datos de hoy a la mañana, 1.078 fallecidos, siendo el octavo país de las Américas con mayor número de fallecidos. Considerando los 46 millones de habitantes, parece un número relativamente pequeño respecto de otras situaciones. Esto ha sido un poco el logro de un fenómeno que es los más de 100 días de cuarentena obligatoria que lleva el país. En materia municipal solamente hay casos en 389 de los 2.313 municipios. Esto es solamente el 17% de los municipios del país señalan uno o más casos de COVID-19. La realidad es que el 90%, algo más del 90% de los casos se concentran en una única ciudad, que es en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Funcionalmente es una única aglomeración. De los 47.190 casos, 20.400 son del área metropolitana de Buenos Aires y 20.031 son de la ciudad de Buenos Aires. Y solamente hay otras dos provincias donde hay circulación social del virus, que son en la provincia del Chaco, en el noreste del país, donde hay 1.602 casos en esa provincia, y con más de 500 casos, otra provincia, que es la provincia de Río Negro, conocida por la ciudad de Bariloche. Esto hace que, por ejemplo, en una de las 23 provincias argentinas, no hay, por ejemplo, reportado ningún caso de coronavirus. Esto es un poco el estado de situación sanitaria en el país. O sea, claramente el país ha quedado dividido, ya les digo, en estas 4 zonas, el área metropolitana de Buenos Aires, en sus 2 jurisdicciones, la provincia del Chaco y la provincia de Río Negro, en menor medida el área metropolitana de la ciudad de Córdoba, la segunda aglomeración, región metropolitana más grande del país, pero en cualquier caso hay una diferencia grande entre lo que es el área metropolitana de Buenos Aires y el resto del país. La estrategia básicamente del diseño de la coordinación interjurisdiccional, y señalo, hemos sacado un paper hace muy poquito, entre ellos con Eduardo, sobre esto, es que pareciera que por primera vez en la Argentina han funcionado en el ataque, en la emergencia, los mecanismos de coordinación interjurisdiccional, y en particular en el área metropolitana de Buenos Aires. Yo en algún par de artículos ya lo he definido como la coordinación por el miedo.
digamos, ante la incerteza que representaba la atención del problema sanitario, esto produjo un realineamiento más allá de la mirada política alrededor de cómo paliar el miedo a la situación sanitaria. Y a medida que la situación sanitaria se ha ido clarificando, pareciera que van aflorando las tradicionales disputas más de carácter partidario. Un elemento que me parece relevante en el país ha sido el cierre de las fronteras interprovinciales, esto es, está limitada la circulación entre provincias del país, muchas de ellas tienen una cuarentena de 14 días en el caso de tener que por alguna situación particular ingresar dentro de las fronteras provinciales. Esto ha limitado la circulación. Buena parte de los casos que hay en las provincias son de transportistas que trasladan alimentos básicamente, pero la realidad es que aún con excesos, también está vedada la circulación intermunicipal también en la Argentina, pero aún con excesos, y excesos que hemos visto hasta con ejemplos risueños, esto ha significado una alta concentración del virus allí donde ha sido más difícil limitar la circulación, que es en el área metropolitana de Buenos Aires. Como elementos interesantes, sobre todo al comienzo de la pandemia, hubo todas las decisiones que ha ido tomando el presidente de la República han sido en acuerdo con los gobernadores, y también, sobre todo en los primeros dos meses de la pandemia, en mucho acuerdo con los intendentes, en particular con los intendentes de la región metropolitana de Buenos Aires. Sí hay que señalar, en términos fiscales, la fuerte caída, como en todos los países, de los recursos nacionales y provinciales. El Estado Nacional está alcanzando límites desconocidos de déficit fiscal, básicamente, para apuntalar fiscalmente las medidas que ha tomado el gobierno nacional. De las transferencias discrecionales que ha ejecutado el gobierno nacional, el 50% han ido a la provincia, más del 50%, del 51% fueron a la provincia de Buenos Aires. Las políticas que ha tomado el gobierno han sido básicamente, en acuerdo con los gobernadores, el fortalecimiento del sistema de salud pública, en particular las camas de atención de terapia intensiva, el famoso tema de los respiradores, que si bien se producen en el país, no se producían, hoy sí, en el volumen suficiente. Hoy no pareciera ser un problema en el país, el problema está más bien en la cantidad de médicos, terapistas, para atender las situaciones. Pero en cualquier caso, en el país hoy hay 400 camas ocupadas con pacientes. En términos fiscales, el Estado ha apoyado con 9 millones de bonos el tema del ingreso a las personas que no reciben ingresos, paga el 50% de las nóminas salariales a empresas de menos de 800 empleados, se ha anunciado una tercera cuota del pago de las nóminas salariales de las empresas. Al nivel local, las políticas al comienzo tuvieron que ver básicamente con la situación sanitaria, y en menor medida con favorecer el tema del acceso al comercio electrónico, algo que en la Argentina no está suficientemente desarrollado, y mucho menos en los municipios del interior, pero dejo una reflexión más general sobre el tema para la última pregunta. Eduardo. Sí, bueno, gracias Alejandro. El caso de Brasil es seguramente el opuesto en muchos sentidos del caso argentino y quizás más cercano del caso americano, que luego Cristina debe comentar, pero números generales para que ustedes tengan un poco una mirada de la gravedad de la situación acá en Brasil. Hoy estamos con casi 1.200.000 personas infectadas. Tenemos más de 52.000 personas muertas. Casi un 88% del total de los nuestros 5.570 municipios tienen por lo menos un caso identificado de persona infectada.
y tenemos un 44% de municipios que tienen por lo menos una persona que murió por cuenta del COVID. Así que estamos hablando de una expansión de la pandemia en una escala territorial muy amplia en Brasil. Y eso es un punto importante porque al mismo tiempo que la pandemia ha se difundido en una velocidad, en una expansión territorial muy larga, la actuación de nuestro gobierno federal ha disminuido casi en la misma proporción. Es decir, estamos enfrentando en términos de la pandemia, del rol del gobierno federal, de la necesidad de este ente federativo asumir su rol coordinador o de conductor o de liderazgo político. La crisis es sumamente inexistente. Así que les comento un poco, básicamente, en dos niveles este problema, por así decir. Uno, que es exactamente la actuación terrible del gobierno federal, y otro, las medidas de mitigación que han básicamente sido puestas en marcha por nuestros gobiernos subnacionales, básicamente, en este caso, el rol muy fuerte de los gobernadores. Bueno, nosotros estamos acá en Brasil intentando, juntamente incluso con Catarina y otros colegas, comprender un poco de qué manera podemos aclarar esta nueva lógica de actuación del gobierno federal. Ustedes han de recordar que yo comentaba en la primera respuesta que tenemos en Brasil un diseño federativo muy marcado por el tópico de la cooperación. Todavía este gobierno ha sido fuertes intentos de imponer una lógica centralista, una lógica de confronto, una lógica casi como si fuera que estamos hablando acá en la ausencia de un concepto más claro de un federalismo imperial. Es decir, que al revés de intentar profundizar la coordinación federativa, este gobierno está intentando hacer la politización de la crisis de la pandemia, diciendo que, bueno, si la gente está muriendo, le toca a los gobernadores la responsabilidad. Yo no tengo ninguna acción que hacer por esto. Y por lo tanto, en este caso, lo que pasa es que, aunque los gobiernos estatales estén haciendo esfuerzos muy fuertes, seguramente que la escala de la pandemia demanda una actuación más fuerte del gobierno federal que no existe. En términos de transferencias fiscales, para que ustedes tengan una idea, solamente ahora, esta semana, casi 3 meses después de decretado el comienzo del periodo de cuarentena, ha llegado a los gobiernos estatales y municipales la primera parcela de transferencias financieras. El gobierno ha implantado seguramente medidas de auxilio, sobre todo a la gente más pobre, a los empleados informales, então, una transferencia de plata que hoy está en algo como un $120 mensuales por 3 meses, y este periodo está cerrando. Y por lo tanto, tenemos una actuación del gobierno federal básicamente caracterizada por una federación o un federalismo por ausencia. O sea, el gobierno federal no asume ninguna responsabilidad. Por lo tanto, de otra parte, los gobiernos estatales han necesariamente ampliado su actuación. Y ahí hay cosas que son muy interesantes. La primera es el surgimiento de asociacionismo interestatal, sobre todo en la parte noreste de Brasil, que es la más pobre y con menos capacidad de enfrentamiento por medio del sistema único de salud. Incluso con el aporte de las universidades, una cosa que está funcionando muy bien. El otro punto es la cooperación intermunicipal que les comentaba antes, porque hay muchos de estos consorcios intermunicipales que están manejando, por ejemplo, compras de medicinas, compra de equipamientos, de compra de respiradores, de otros equipamientos que son necesarios para el enfrentamiento de la pandemia. Están generando escala en tales suministros de materiales necesarios. Así que boa parte de la mitigación del enfrentamiento a la pandemia, en este caso, está contando con
buena parte de la autonomía de los gobiernos subnacionales. Y cerrando en este caso, les comentar que esto fue una decisión de la Suprema Corte diciendo que los gobiernos estatales y municipales tienen autonomía para hacer la definición de las medidas que comprenden ser las más urgentes y necesarias para el enfrentamiento de la pandemia. Pero, por lo tanto, en resumiendo, tenemos ahí una lógica de doble mano. De una parte, el gobierno federal totalmente ausente, y de otra parte, con el soporte de la Suprema Corte, los gobiernos subnacionales intentando poner en marcha lo que les toca o lo que les es posible para el enfrentamiento de la COVID-19. Gracias, Alejandro. Gracias, Eduardo. Pasamos a la profesora Catarina Segato y tus 5 minutos, Catarina. Okay. Yo voy a intentar sistematizar los estudios sobre las respuestas de Canadá a la pandemia, especialmente 3 artículos que exploran este problema, y si alguien está interesado puedo publicar el nombre en el chat. Entonces, existen diferencias entre las provincias. Algunas provincias fueron más efectivas que otras. Algunos estudios explican esto por sus diferentes capacidades estatales. Pero hay un consenso de que los resultados muestran que las respuestas a la pandemia han sido efectivas en Canadá. Dos conclusiones son más importantes sobre esto. La primera es que hay un legado de otras crisis, especialmente SARS en 2003, que permitió que el gobierno federal asumir un papel importante un rol importante en el financiamiento del sistema y liderar la respuesta a la pandemia a través de la Public Health Agency of Canada, que fue creada en este momento. Y también el rastreo y protección de trabajadores de la salud que fueron críticos en SARS y parecen ser importantes en todos los países ahora. La pandemia de H1N1 también ha producido aprendizaje, especialmente su impacto en comunidades remotas. Pero también hay un legado de cooperación horizontal que se ha desarrollado en diversas políticas y que se utilizó cuando los refugiados sirios llegaron a Canadá, por ejemplo, y ahora son importantes para la cooperación y coordinación horizontal entre las provincias. Entonces, diferentes decisiones sobre distanciamiento social, por ejemplo, fueron compartidas entre jurisdicciones. La segunda conclusión importante es que la crisis económica y fiscal de las provincias es un punto importante a considerar. El gobierno federal creó diversos programas de transferencia para individuos, pero los estudios apuntan que el gobierno federal es central para negociar la deuda provincial, utilizar el programa de asistencia financiera de emergencia y los sistemas de ecualización. Especialmente en el caso de Canadá, las transferencias relacionadas con la salud, el Canada Health Transfer. Entonces, esta transferencia podría ser usada para aumentar el financiamiento a las provincias que tienen características demográficas específicas, especialmente una población más vieja. El gobierno federal también podría empezar a transferir recursos en otras áreas como la educación, porque esto no existe. Entonces, esos son dos principales puntos sobre la pandemia en Canadá. Y después podemos discutir más. Muchas gracias, Catarina. Pasamos entonces la palabra a la profesora Cristina Rodríguez Acosta. Bueno, ¿qué decir? Estados Unidos es evidentemente el país número 1 en el mundo, con el número de estados 21.080 muertos. A ver, pensemos en esos números un momentito, más en Estados Unidos, y una situación económica que pasó de una economía de empleo a más de 40 millones de desempleados en menos de 3 meses. Esto en un año que peor no pudo haber tocado porque es año de elecciones nacionales. Entonces todo el tema de la pandemia ha sido de cierta manera politizado, con un presidente en el gobierno federal que no cree en la ciencia, que ha negado
y la gravedad de esta pandemia y que ha demorado la respuesta federal a la pandemia. Podemos decir que el sistema intergubernamental de Estados Unidos y este gran sistema descentralizado, donde tenemos casi 80.000 gobiernos locales, 50 estados y un gobierno nacional, un gobierno federal, la coordinación entre todos ellos para la respuesta a la pandemia ha sido altamente caótica, desintegrada y no hay un mensaje general. El gobierno federal ha pasado 2 paquetes de ayuda económica en trillones de dólares, de los cuales, por ejemplo, 250 millones de dólares fueron asignados a los centros de salud, a los centros de manejo de la salud a nivel estatal. La coordinación del gobierno federal se hace a través del CDC, el Centro de Control de Enfermedades, que es un poco la voz oficial del gobierno federal que trata de coordinar la respuesta a la pandemia, tratando de ofrecer asesoría y mensajes y guidance, consejos a los distintos centros de salud a nivel estatal y local. Sin embargo, el mensaje federal del gobierno federal muchas veces es conflictivo entre sus científicos y los políticos. Los 50 estados han también respondido de manera diferente a la pandemia. El estado de la Florida se ha caracterizado por ir un poco a la par del gobierno federal, entonces hemos ido de tomar medidas demasiado tarde a levantar las medidas demasiado rápido. Gobiernos regionales con más población de la Florida, que incluyen a Miami. Ha sido una respuesta difícil, ha sido una respuesta que, como digo, ha sido politizada. Sin embargo, los gobiernos, tampoco se puede decir todos los republicanos lo han hecho mal o todos los demócratas lo han hecho bien. Como digo, es una respuesta muy localizada. El gobernador de Ohio, que es republicano y que es uno de los estados más populosos del país, fue uno de los primeros en establecer medidas de control. Ahora, en Estados Unidos nunca se hubiera podido hacer, creo yo personalmente, el tipo de controles que hay, por ejemplo, en la Argentina, con una prohibición, como mencionaba el doctor Crabacore, de pasar de un municipio al otro, de poder viajar, el concepto de individualismo y de libertad individual que de respuestas. Como muchos de ustedes habrán visto en las noticias, el gran debate ahora es si se usa o no se usa una máscara. Aquí en el condado de Miami-Dade tenemos 36 municipios, de los cuales la ciudad de Miami es la más grande. Miami, su alcalde, hace 2 días, y debido al incremento exponencial de los casos, ha dicho hay que usar máscara en público, es obligatorio. Sin embargo, el municipio de al lado, que es Hialeah, no ha puesto este tipo de restricciones. Entonces, para las personas es muy difícil entender qué es lo que hay que hacer, y este nivel de coordinación es lo que nos está faltando. Entonces, para mantenerme en el tiempo, Alejandra, intergubernamental en Estados Unidos a la pandemia ha sido caracterizada, como decía, por una falta de coordinación, una confusión en los mensajes que se están tratando y de cómo tratar la pandemia, y una falta de conversación entre los distintos niveles locales para tratar de dar un mensaje único al país. Sin embargo, también es esa iniciativa local y estatal, esa descentralización, lo que ha permitido que ciertas comunidades estén un poco mejor que otras. Gracias. Gracias, profesora. Bueno, le pasamos la palabra al profesor Joel Mendoza y sus 5 minutos, profesor. Si puede desmutearse para escucharlo. Bien. El caso de México siempre va a tener como referencia la pandemia de 2009, la pandemia de H1N1. En aquellos momentos había un distanciamiento del presidente de la República, en primera con la CONAGO, y en segunda tenía un señalamiento serio como gobierno ilegítimo por parte de Andrés Manuel López Obrador. Esta foto es una foto interesante porque el factor miedo que hizo alusión Daniel Crabacore, pues estuvo presente por medio del distanciamiento social, es decir, fue una medida que se tomó un viernes 23 de abril de 2009 por la tarde, ¿sí? Y establecía pues que ya principalmente los alumnos no iban a ir a la escuela hasta el siguiente lunes, y se fue agrandando la cuarentena hasta llegar al 11 de mayo.
el distanciamiento que existía con la CONAGO y con los gobiernos de izquierda quedó entre paréntesis para pasar entonces a esta foto donde está el secretario de Salud al centro. Del lado derecho está el secretario de Salud del gobierno de la Ciudad de México, un gobierno de izquierda, y del otro lado el secretario de Salud del Estado de México, que era del gobernador Enrique Peña, que fue el siguiente presidente de la República. Entonces el factor miedo los juntó y a partir de ello, pues fue la estrategia más exitosa. De ahí en fuera, los demás componentes los pongo yo en rojo, porque fueron componentes que no tuvieron un avance significativo. En primera, había un plan que ya se había entrenado desde finales del periodo foxista y que a final de cuentas sabemos que la administración pública no tiene la capacidad de poder asumir diferentes tareas de manera simultánea. El gobierno nacional estaba abrumado por la implementación del nuevo Seguro Popular y entonces el distanciamiento social fue la medida emergente que sustituyó a todos los planes que se habían entrenado hacia esa fecha. El diagnóstico viral, aquí en México hay una serie de laboratorios estatales que se vinculan a un laboratorio nacional, el INDRE, y el INDRE directamente al CDC de Atlanta. En ese caso, el caso cero fue el niño Edgar Enrique Hernández, que estaba en el estado de Veracruz y que de acuerdo a los estudios tardó 15 días en llegar su muestra del estado de Veracruz a la Ciudad de México y tal vez una semana más en llegar de la Ciudad de México hasta el laboratorio de Atlanta, lo cual habla de un procedimiento sumamente largo y burocratizado para poder hacer un diagnóstico viral. Después de ello estaban las estrategias de comunicación, que lo pongo en verde porque fueron estrategias que sí funcionaron. Teniendo pues un control sobre la entrada de los hospitales, es fácil poder elaborar las gráficas. Finalmente, la atención hospitalaria, vuelvo a ponerla en rojo, porque fue un esquema en el cual la burocracia no permitía el acceso a los hospitales cuando no estaba declarado el distanciamiento social. Y por el factor miedo, después de ello, ingresaron prácticamente en bloque muchas personas que tenían los síntomas, pero que tal vez al ingresar se contagiaron del H1N1 y murieron sin tener nada más grave que un simple resfriado. Sobre las mismas categorías a la actual pandemia de COVID-19, el distanciamiento social sigue siendo la principal estrategia. El distanciamiento social crea la coordinación y por abajo de la mesa una serie de patadas en las espinillas, en los cuales hay un liderazgo de los gobernadores que tratan de ejercer señalando medidas adicionales para poder ganarse la simpatía de los electores, sin que esto signifique que realmente hay una estrategia más definida que la del gobierno nacional. El plan de comportamiento y decisión ante pandemias se llevó a cabo a través de un evento diario a las 7 de la mañana que le denominamos aquí en México las mañaneras, en el cual el presidente López Obrador sale una especie de conferencia de prensa y entonces surge la figura alterna de Hugo López-Gatell, un subsecretario de Salud que empieza a llevar la cuenta de la pandemia para poder establecer horizontes de comportamiento. Y entonces hay una falla. Se esperaba que el pico de la pandemia fuera el 8 de mayo y hasta la fecha el pico de la pandemia no ha llegado, ¿no? Estaríamos entonces en la previsión de que el pico de la pandemia sea como esa canción de Juan Gabriel, ¿no? Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, y así sucesivamente ha perdido él credibilidad, ¿sí? El diagnóstico viral, que es el siguiente punto, fue motivo de descentralización después de aquella pandemia de 2009, cuando se dan máquinas a los gobiernos estatales de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real para poder diagnosticar el H1N1. En este año, a principios, también se diagnostica y se dan los protocolos, pero no se da el recurso para poder hacer pruebas. Entonces, México, debido a esta descentralización, es uno de los países que menos pruebas ha realizado, 0.4 por cada 1,000 habitantes. Por lo cual, si bien hubo una ganancia, un aprendizaje en 2009, en esta pandemia ese aprendizaje quedó de lado porque no hay operativos tierra. Es decir,
No hay ningún diagnóstico que se dé casa por casa como sí existió en 2009. Y de esa manera prever el registro estadístico de la pandemia sea lo más acertado y todas las estadísticas puedan ser lo más precisas posible. La estrategia de comunicación ya la pongo en verde porque vamos en ese sentido, entrar al hospital y poder registrar cuáles serían los enfermos y cuáles serían las defunciones ha sido relativamente exitosa. La atención hospitalaria también lo ha sido, algunas de ellas muy cargadas de proselitismo, como podemos ver ahí en la fotografía, la tercera que está de arriba hacia abajo, es un hospital que está a la entrada de Pachuca, en el estado de Hidalgo, en el centro del país, y es un hospital de estos que son inflables y que está en mero centro, en la mera entrada. Esto equivaldría como si pusieran el Hospital de Madrid en la Puerta de Alcalá, es decir, en donde todo el mundo pudiera verlo y que tuviera más un significado político que una efectividad. Imagínense los encamados con el flujo vehicular en ambos lados de la carpa. Finalmente hablaría yo de los programas de rescate. Los programas de rescate del gobierno nacional han sido dos y han estado orientados a sus clientelas políticas. Los gobiernos estatales, al no haber recursos para programas cofinanciados, algunos de ellos han intentado hacerlo. En este cuadro resumo yo los tres tipos de programas que hay, los de subsidios en la primera columna, los de créditos en la segunda y los de promoción en la tercera. Se registran entonces en bloque, es decir, 13 estados únicamente han ofertado programas, 14 son de subsidios, 10 son de créditos y finalmente 4 son de promoción. Algunos estados destacados por la cuantía son el estado de Guanajuato y el estado de Zacatecas. Y algunos otros estados como el estado de Hidalgo y el estado de Campeche tienen un mínimo de un programa por cada una de las categorías que se mencionan en la barra superior. Es cuanto por esta participación. Muchas gracias. Gracias, profesor Joel. Y bueno, y por último, la idea es hacer una última pregunta a los expositores. Y se me ocurre para esta última intervención que hagamos una reflexión que nos surge en el momento en que nos recuperemos de esta pandemia. Desde pensadores como Jeremy Rifkin, que lo plantea en términos de una revolución hacia el Green New Deal global, hasta el Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, que sitúa esta crisis como una oportunidad impostergable para alejarnos del mundo anterior. Por eso les pido a cada uno de ustedes, en el orden que ya habíamos asignado, que nos puedan ofrecer quizá algunas propuestas de acuerdo al nuevo escenario post-pandemia, que intente mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestros países. Así que bueno, le paso la palabra al profesor Daniel Carabacore. Por favor, Daniel, tus 5 minutos. Gracias, Alejandro. Bueno, consumiré menos de los 5 minutos, porque yo creo que la pospandemia va a ser el producto del resultado final de esta situación, en dos dimensiones, en la dimensión sanitaria y en la dimensión económica. En la situación sanitaria, un poco lo presenté en la intervención anterior. La Argentina presenta un número limitado de casos. Pensemos que hay países que han tenido el número de muertos que tiene la Argentina en 3 meses, los han tenido en un solo día. Recién, sobre el tema del pico, ayer fue el día de mayor cantidad de casos identificados. Eso ha tenido que ver fuertemente también con la progresiva extensión de los testeos, de la identificación. El sistema en la Argentina de testeos es por la vía de tener 2 de los síntomas de la infección. Y yo creo que parte del futuro tiene que ver con la relativa contención, en términos sanitarios. Vamos, obviamente que estamos en el momento del crecimiento del número de casos. Se supone que en 2 días vamos a tener un reendurecimiento
en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires, donde están más del 90% de los casos. El resto del país está ya en una fase 5, o sea, un poco en la situación de salida, aunque con distanciamiento social y obligatorio para todo el país. Creo que más incertidumbres, así como en la situación sanitaria existe paradójicamente mayor certidumbre respecto de para dónde se ha trabajado, los respiradores hoy están, el país ha desarrollado inclusive, y tengo el orgullo en mi propia universidad, un testeo a muy bajo costo. Yo creo que en términos económicos, un país que lleva ya 18 trimestres de caída, un proceso en la mitad de la discusión sobre la renegociación de su deuda externa y la propia crisis económica, más de 100 días de cuarentena, abren un escenario de una alta incertidumbre en términos económicos. Hace un mes más o menos, CEPAL había identificado que la economía argentina era la tercera que iba a caer más de todas las economías de América Latina. Recordemos que la Argentina ya viene, insisto, con 2 años de decrecimiento económico, digamos, ¿no? Esto hace que el gran desafío sea el desafío del crecimiento económico y sobre todo de unos niveles de pobreza, donde se calcula ya que después de la pandemia, UNICEF acaba de decirlo ayer, el 58% de los niños del país estarán en situación de pobreza, y en los barrios vulnerables 9 de cada 10 chicos estarán en situaciones de pobreza. Con lo cual, la gran incertidumbre es la de el crecimiento económico. El propio éxito relativo, por supuesto, digamos, ¿no? De la situación sanitaria comparado con algunos otros países, también yo creo que lo que hace es el inmovilismo político, digamos. Todo esto que veíamos al comienzo, de una buena articulación entre los distintos niveles, acuerdos oposición y oficialismo, cierta armonía en el proceso de toma de decisiones a medida que va pasando el tiempo y la situación sanitaria se va controlando, digamos, dentro de lo que puede esperarse. Esto aflora la vieja tradición y de las pautas del funcionamiento de la política argentina. Con lo cual, la verdad que yo creo que cuando escribí el artículo para Public Administration, hace 2 meses, mes y medio, era bastante más optimista de lo que soy hoy respecto del cambio, digamos, que puede generar esta situación. Creo que por el impacto del COVID en la Argentina y su elevadísima focalización, como estos decimos, más del 90% de los casos están en el área metropolitana de Buenos Aires, entiendo que por primera vez, el concepto de área metropolitana de Buenos Aires ha aflorado a la política, digamos, algo que era una teorización. Recuerdo que en la Argentina no hay marco normativo para las regiones o áreas metropolitanas. Por primera vez están tomando decisiones un poco a la fuerza, porque hoy claramente es un territorio de disputa política, el área metropolitana de Buenos Aires, pero aparece el fenómeno de la coordinación. Y me parece que es un elemento positivo y quizás sea uno de los productos que puedan emerger de esta situación. Claramente lo que vamos a tener es que a la falta de instrumentos vamos a tener que construir, digamos, esto dentro de la cultura política. Cuanto mejor, paradójicamente, se está resolviendo la crisis, hay menos diálogo. Esto es así, un diálogo que era entre el presidente con todos los gobernadores, entre el presidente en una cosa inédita, la reunión formal con todos los intendentes del área metropolitana de
manera directa, e inclusive con intendentes. Un sábado el presidente se reunió con 50 intendentes de todo el país. A medida que se ha ido resolviendo la crisis, estos mecanismos se han ido desarmando. Digo, por esto quiero señalar que soy menos optimista. Yo creo que igualmente la Argentina queda atravesada por un conflicto que el resto de los países no tienen, que es la renegociación de su deuda externa, que hay tiempo hasta el mes de julio, y el gran desafío de la pospandemia, digamos, es el desafío del crecimiento económico, del desarrollo, y para esto, la verdad, no tengo mucha claridad para adelante. Gracias, profesor Caracure. Le damos la palabra entonces a Eduardo Green para que conteste nuestra tercera pregunta. Gracias, Eduardo. Bueno, Tus 5 gracias, minutos. Alejandro. Perfecto. Bueno, yo creo que Brasil pasa, además de la pandemia o por medio de la pandemia, lo que se puede decir una tormenta perfecta, porque nosotros ya veníamos de una crisis social muy fuerte, de una crisis política muy intensa y una recuperación económica muy débil. Y por lo tanto, la pandemia nos toma ya así como si fuera una síntesis de las tres crisis y las exponencia de manera aún más aguda, aún más intensa. Entonces, yo quisiera básicamente abordar por estas tres dimensiones, más allá obviamente de la crisis sanitaria, porque la pandemia va a nos exigir de todos muchísimos cuidados que son novedosos para nosotros, donde no tenemos referentes por crisis similares en el pasado. Pero bien, el tema es que desde un punto de vista económico, Brasil estaba pasando por un proceso muy incipiente de recuperación de su economía. Había algunos indicadores que apuntalaban que había la posibilidad de que este año quizás nuestra economía podría recobrarse un poco de una recesión que ya se va para largo, para casi 5 años. Pero todavía lo que tenemos ahora es un proceso que va a se prolongar por un tiempo más, muchísimo indefinido. El punto 2 es que la crisis social ya era muy fuerte. Nosotros teníamos antes de la crisis algo como 12 millones de desempleados. Y ahora las previsiones dan cuenta que podemos llegar hasta final del año con el doble de desempleados. Estamos hablando de casi 25 millones de personas, más allá de la gente que es informal, más allá de la gente que son los desalentados, que por lo tanto no están quizás más buscando empleo. Entonces, cuando ponemos todos esos números, nos damos cuenta de una crisis sin precedentes. Y el tercer punto es la crisis política, porque todo este proceso debería ser conducido por un liderazgo que tuviera más capacidad, más voluntad, más disposición de llevar adelante un proceso coordinado, de un proceso organizado de organización política, social y económica del país. Pero seguramente que no tenemos acá en nuestro país esta capacidad de liderazgo. Así que, por lo tanto, yo soy también muy pesimista en cuanto a las posibilidades que tengamos de salir de la crisis con alguna respuesta que dé cuenta de enfrentar la dimensión del problema que tenemos. Para cerrar, 2 puntos que me parecen importantes en esa dirección, que voy así a hablar. Uno es el tema de la política y otro es el tema de las políticas públicas. En cuanto al tema de la política, me parece que Brasil está pasando por un proceso muy fuerte de polarización, de radicalización de la política. En cuanto no tuviéramos nosotros algún grado de apaciguamiento, un grado de disminución de la tensión de la política, seguramente los enfrentamientos van a seguir fuertes y vamos a tener muchísimas dificultades de producir acuerdos entre todos los tonos de políticas que tenemos en nuestro sistema político. Estas cosas más conceptuales que ya nos comentaba Bobbio, por ejemplo,
de la democracia, como el régimen de la tolerancia, de la fraternidad que tenemos por compartir valores democráticos y cosas por ahí, para no me extender más, deben ser algo para recobrar desde ya en el país, aunque sepamos que sea una recuperación de largo plazo. El otro punto importante de la política es cómo la crisis nos presentado de manera muy fuerte y en contra de todas las tendencias que hemos escuchado, la importancia del rol del Estado. Si el Estado no estuviera presente en esta crisis, nosotros no podemos imaginar la cantidad de la gente que iba a sufrir aún más en Brasil. Por lo tanto, el Estado, el público, la capacidad del Estado debe ser un tema que debemos recobrar con mucha fuerza luego de la crisis. Y en el tema de las políticas, seguramente lo más importante para nosotros es que debemos agradecer en el Brasil que tenemos un sistema único de salud. Aún así tenemos más de 50.000 muertos y más de 1 millón de infectados. Si no tuviéramos tal sistema, los números ascenderían a una cifra que no es calculable. Pero todavía el sistema sufre de desfinanciación. Así que la inversión en salud pública debe ser un tema muy fuerte de políticas públicas. El punto 2 es el refuerzo de la cooperación en la federación. En un país con la dimensión del país, y yo estoy cerrando, es muy difícil que no tengamos cooperación. Todas las políticas, porque vamos a tener muchos desempleados, vamos a tener mucha gente que va a caer en la pobreza, por lo tanto es un tema fundamental. El punto 3 de las políticas públicas tiene que ver con el tema de la desigualdad social, que como todos saben, Brasil es uno de los países del mundo con más alta concentración de renta. Así que el tema de la renta mínima, de la renta universal o el nombre que venga a tener está en la agenda de los gobernantes y debe ser puesto ya en discusión porque la gente no va a cobrar empleo en el corto plazo. Por lo tanto, la manutención de una renta mínima es, en este caso, extremadamente importante. 2 puntos más rápidamente, el tema de la generación o de modernización de las capacidades de gestión, sobre todo de los gobiernos subnacionales, que van a ser los principales entes de la federación, donde van a quedar sobrecargados con el peso de la crisis. Y el último punto, de la financiación de las políticas públicas, más allá de los niveles que tenemos hoy, exactamente porque la gente va a demandar mucho más servicios públicos en comparación con el periodo previo de la pandemia. Así que básicamente esos son los puntos para seguir trabajando en el debate. Gracias, Alejandro. Gracias, profesor Green. Pasamos la palabra a Catarina Segato. Catarina, tus 5 minutos. Bueno, sí, seré breve. Yo voy a hablar de 3 puntos que creo que son importantes para el caso de todos los países federalistas, pero es más importante en el caso de Canadá. El primero se refiere a la coordinación entre gobiernos para tratar de crisis y wicked problems. Algunos estudios han hablado de la pandemia como un wicked problem. Si la coordinación ya era un tema central en la discusión de las relaciones intergubernamentales para evitar la sobreposición, la fragmentación y las brechas en la provisión de servicios públicos, esto ahora parece ser aún más relevante para enfrentar crisis y también wicked problems. Entonces no es posible discutir, por ejemplo, problemas como el cambio climático o el desarrollo económico y social sin hablar en esfuerzos coordinados. En Canadá, por ejemplo, la discusión de carbon tax algunos años tiene la coordinación o la descoordinación como un problema central para su efectividad. La segunda cuestión se refiere a la desigualdad en las capacidades fiscales y administrativas de los gobiernos subnacionales y las federaciones. Como sabemos, la literatura apunta que los estados de bienestar social federativo serían caracterizados por una tensión entre la garantía de derechos sociales y universales y la garantía de la universidad de las naciones subnacionales. Sin embargo, la autonomía de los entes subnacionales, característica del federalismo, produce una variación mayor en las decisiones y el contenido de las políticas en función
de la expresión y sus diversidades, y pueden reforzar desigualdades de capacidades fiscales y administrativas en algunos países y algunas regiones. Entonces, en diferentes grados en las federaciones, este sigue siendo un tema central en varias de ellas, siendo claramente más urgente en algunos casos específicos. En ese sentido, la crisis económica y fiscal causada por la pandemia exacerbará aún más esta desigualdad. Por lo tanto, será central discutir los sistemas de ecualización, la renegociación de la deuda de los gobiernos subnacionales y project grants, por ejemplo. Entonces, en Canadá, este es uno de los más importantes puntos discutidos por la literatura de relaciones intergubernamentales, cómo el gobierno federal puede utilizar las transferencias para reducir desigualdades de capacidad fiscal y administrativa. Y el tercer punto es el rol de los gobiernos locales en algunas políticas. En Canadá, los gobiernos locales son secundarios, pero han comparado con el gobierno federal en algunas políticas, especialmente, por ejemplo, en la política de migración. Entonces, yo creo que el gobierno local puede ser importante en algunas federaciones, incluyo Canadá. Gracias. Muchas gracias, Catarina. Le pasamos la palabra a la profesora Cristina Rodríguez Acosta. Cristina. Gracias, Ale. Bueno, yo quiero mencionar algunos puntos que tenía aquí pensados para la pospandemia o la pandemia misma, ¿no? Un tema que es preocupante durante la pandemia y en la inmediata pospandemia, si se puede llamar de alguna manera, en lo que hace a estas relaciones intergubernamentales, en el caso de Estados Unidos, es el aprovechar la pandemia para imponer temas de agenda que no tienen un consenso para llegar a ese consenso político. Pienso, por ejemplo, en temas de migración, en temas de medio ambiente, en temas de derechos sociales que el gobierno federal en este momento está aprovechando de la pandemia como excusa para imponer una agenda política que no necesariamente tiene el consenso o se ha discutido en el Congreso de una manera consensuada. Creo que la pospandemia, el mundo de la pospandemia tiene que ser un mundo que, como bien dijo Eduardo en su presentación, ha logrado poner al Estado y el rol del Estado en el centro de la discusión. En Estados Unidos la discusión ha sido sacarle al gobierno, sacarle al Estado un montón de prestación de servicios hacia el sector privado, de los servicios, de los prestadores de servicios públicos. Creo que la pandemia ha puesto sobre el tapete la importancia de los gobiernos locales, la importancia de los gobiernos subnacionales y la importancia del Estado como proveedor de servicios y protector de derechos con la pandemia. Y quisiera ver que en la pospandemia sigamos teniendo esta discusión. El Estado como proveedor y protector de derechos y de bienes. Pero ¿qué rol vamos a tener los administradores públicos, la administración pública? ¿Vamos a ser simplemente aquellos que implementan o van a tener un rol más importante en el diseño e implementación de las políticas públicas? Para mí sería fundamental que la pospandemia, más allá de la crisis económica que todos vamos a enfrentar, como decía yo en la pregunta anterior, Estados Unidos viene de pleno empleo y de una economía que supuestamente estaba en su mayor esplendor, sin embargo tenía pies de barro, ¿no? Minorías y personas que no tenían derechos, que no tenían, o que siguen sin tener el mismo acceso a la salud. Eduardo hablaba de un sistema universal de salud en Brasil, aquí seguimos sin tenerlo y hay una administración federal que busca socavar el acceso a la salud pública en general. Creo que salud y educación, ¿qué rol va a tener la educación? La pandemia también ha puesto sobre el tapete la desigualdad en el acceso a la educación. No todo el mundo tiene un buen acceso a la educación en estas vías online. Creo que estos dos temas, salud y educación, van a seguir estando en el centro de las relaciones intergubernamentales en Estados Unidos en la pospandemia. Son dos temas que son potestad de los gobiernos subnacionales, o sea que para mí va a ser muy interesante ver en el marco de nuestros gobiernos locales, gobiernos subnacionales y el Estado nacional, el gobierno federal, en la implementación de nuevas políticas de salud y de educación que espero tengan al ciudadano en el centro y que busquen solucionar estas
falta de equidad y de igualdad que tenemos en muchos de los temas. Y finalizo con un punto, creo que, y espero, quisiera ver en el mundo de la pospandemia un compromiso con lo local. Y creo sin duda que la globalización, como venía hablándose, va a ser repensada y va a haber una tendencia hacia lo local y a revalorizar lo local, y quisiera que así se diera en términos de más equidad, igualdad y con el ciudadano en el centro de la discusión. Gracias. Perfecto, gracias profesora Rodríguez Acosta. Vamos a pasar por último y terminando, digamos, la rueda de preguntas al profesor Joel Mendoza, de México. Adelante, Joel. Bien, pues en el mismo sentido pesimista que empezó señalando Daniel, y yo lo comparto. Yo soy pesimista con la coordinación gubernamental aquí en México. Nosotros aquí vivimos una crisis, tal vez la más fuerte en 1982. Yo tenía 12 años y yo recuerdo que no había celulares, íbamos a hacer cola a los teléfonos públicos para poder comunicarnos con las personas que así lo deseáramos. Y hay veces que en la fila del teléfono te venían asaltando. Había una persona que asaltaba a todas las personas que estaban formadas en la misma fila. Y yo veo un escenario muy similar ahora que la crisis termine en su etapa sanitaria y empiece pues de lleno la crisis económica. Aquí en México hace falta un aprendizaje sobre el principio de subsidiariedad, y en muchos casos las grandes mayorías sí dependen en gran medida de lo que serían los subsidios federales. Ayer tembló, por ejemplo, aquí en México, fue un temblor de 7.5 grados en la escala Richter, y pues lo primero que viene es el temblor que tuvimos hace 2 años y que tiene secuelas y que hasta la fecha no se han solucionado, porque muchos están esperando el subsidio federal para poder reparar su casa, ya al haber pasado tanto tiempo. Los marcos entonces en donde se encuentra un poco más de optimismo son los marcos de la gobernanza multinivel, los cuales yo he estado estudiando un poco, y pues me he metido, por ejemplo, una política binacional de recuperación del lobo gris mexicano que ha tenido éxito. 34 zoológicos de los Estados Unidos y 17 de México trabajan en la preservación de la especie, que en 1975 se extinguió, y que actualmente con todo cariño los veterinarios que trabajan en estas instalaciones coordinadas han logrado la crianza en México y han logrado introducir una población de 140 lobos grises mexicanos a partir de 6 que se tenían en 1975. Desde luego nada más están buscando que los lobos no se enamoren de las primas más cercanas, porque son cuestiones de genética, entonces andan buscando que los lobos tengan novias la prima más lejana posible. Un caso muy interesante son las mesas de seguridad y justicia. Yo las descubrí por Iztapas y Guatanejo, que es un centro vacacional aquí en México, y en el cual la iniciativa privada ha convocado a los 3 niveles de gobierno y los ha puesto a debatir sobre los problemas locales de inseguridad. En este caso, Iztapas y Guatanejo, que recibe el turismo internacional, tiene también un aporte relativamente amplio del vecino estado de Michoacán, que llegan por la carretera 200 y en el cual se registraban asaltos. Entonces, la iniciativa privada convocó a los 3 niveles de gobierno y formaron un grupo para patrullar la carretera. Y en ese sentido se habla de que el gobierno únicamente dialoga cuando los empresarios los convocan para que ellos dialoguen. Las mesas de seguridad y justicia ya son 40 aquí en México, y yo creo que es el esquema de gobernanza multinivel que sí podemos presumir los mexicanos por encima de las relaciones intergubernamentales. Me decía ayer la directora de comunicación social, Leticia Aguiar, que ellos ya tienen una mesa de salud en el estado de Coahuila, que el gobernador está de acuerdo y que ellos ahora, en lugar de estar convocando a las autoridades de seguridad pública de los 3 niveles de gobierno, están convocando a las autoridades de salud de los hospitales, pues, de los principales esquemas de seguridad social, al secretario de salud del estado, y de esta manera las mesas de seguridad y justicia están tomando un nuevo capítulo en su historia para pasar primero a lo que sería la salud y después a lo que sería la educación.
En términos generales, la confianza pues que yo tengo en este grupo también me lleva a revalorar lo que serían los marcos, ese marco de los PICs que habló Catarina y que Eduardo me hizo favor de transmitirme por la vía del correo electrónico, pues es interesante para poder replantear el caso una vez que tengamos ya vivida toda la experiencia completa. Joaquín Fernández Sales en España me habla sobre un proyecto en el cual piensa registrar un informe de relaciones intergubernamentales de las comunidades autonómicas en España, que parece que ya existe y que podría replantearse, toda vez que los investigadores el mayor problema que tenemos es la historia de nuestro federalismo, pero a través de la visión nacional, no de las visiones de cada uno de los estados, y tal vez sería importante solventar esta carencia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, profesor Mendoza, muy claro. Bueno, creo que compartimos un poco estas caras largas que estamos teniendo todos y un poco la incertidumbre que nos plantea el territorio a futuro, ¿verdad? Yo quisiera simplemente, primero agradecer a todos los expositores que francamente han sido de lujo, son un lujo, además de ser amigos, son un lujo. Son muy estudiosos y conocen mucho la realidad de sus países, de sus regiones. Y además, bueno, ustedes tienen ahí, Cristina ha bajado el link para que ustedes puedan acceder libremente a la publicación electrónica. Y bueno, con algunas de las intervenciones que tuvieron ustedes, más alguna cosa que se me ocurre a mí, que a mí me queda también alguna angustia y que se las quiero trasladar a ustedes en algunos minutitos, es, por un lado, lo que notamos son las grandes disparidades que tenemos en las regiones, y yo entiendo como una paradoja también esta cuestión de la centralización de los estados federales en tomar, en algunos países, por ejemplo, no en Brasil, que hay una ausencia de federalismo aparentemente, o ausencia del federalismo dentro del Estado federal, del Estado central, y por otro lado, las necesidades que tienen los gobiernos locales en atender las necesidades urgentes ante estas crisis, ¿no? O sea, cómo dependemos, por un lado, de las mesas de especialistas de los gobiernos centrales, y cómo los gobiernos locales de alguna forma tienen que aceptar estos condicionamientos que tienen para, por ejemplo, abrir sus negocios, para poder desarrollar o poder aplicar ciertas tasas o impuestos o cobros de impuestos. Digamos, una paradoja, por un lado, entre cómo el Estado central va ocupando los lugares de los estados locales y cómo los estados locales o los gobiernos locales tienen que de alguna forma atender las necesidades urgentes en sus territorios. Y por otro lado, quisiera preguntarles también, estas cuestiones que me surgen también, cómo la herramienta del miedo ejercita de alguna forma en los gobiernos centrales esta politización de la pandemia, ¿no? Yo lo llamo la política del miedo. No sé qué piensan ustedes. Y otra cuestión, y la dejo, son varias cosas que les dejo para que ustedes puedan responder, es si no les parece que en nuestros países, sobre todo en los países latinoamericanos, no tanto quizá en Estados Unidos y en Canadá, quizás sí, no podemos pensar en un proyecto de país a largo plazo, ¿no? Justamente tomando como el paradigma del federalismo, como uno de los ejes rectores de nuestras políticas pensadas más allá de la coyuntura y de la crisis, ¿no? A veces nuestros países funcionan como un hospital, pero solo en la guardia del hospital, ¿no? Y el hospital es mucho más allá de una guardia o de una emergencia. Funciona como un sistema que es mucho más abarcador. Entonces, para no trabajar siempre sobre la urgencia y sobre la crisis, ¿qué piensan ustedes si nuestros países federales tienen que trabajar sobre un plan estratégico a largo plazo? Así que bueno, les dejo estas cuestiones que más o menos resumen un poco también lo que estábamos hablando de centralismo, descentralización, federalismo, no federalismo, ausencia de los gobiernos, por otro lado las necesidades de nuestros gobiernos locales de atender necesidades urgentes, y por otro lado también la política del miedo y el planeamiento estratégico que vaya más allá de la coyuntura. Muchas gracias. Yo quisiera hacer tal vez un comentario sobre la política del miedo que mencionabas, Ale, y que también mencionó Daniel. Creo que por lo menos lo que yo he visto en la experiencia de Estados Unidos no ha sido la política del miedo lo que ha dictado qué hacer con la pandemia, sino la politización de la ciencia.
Entonces, el negar los aspectos o el impacto de la pandemia como un simple resfrío. En abril se hablaba de que los casos estaban contenidos, y esta, como dije al inicio, esta politización que creo que es resultado, por un lado, de años de la famosa grieta, esta diferencia, y un año electoral, no han sido favorables para la coordinación de la política que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Con un gobierno federal cuyo presidente no cree que esto sea un problema grave, de ahí para abajo la comunicación y la coordinación se hace muy difícil. Pero no he percibido aquí que haya una política del miedo, porque muchísima gente no cree que esto sea grave. Es más una radicalización de posiciones opuestas en cuanto a la veracidad científica de la enfermedad. Ale, yo quisiera Sí, agregar adelante, adelante. que es básicamente, quizás de los 5 países, Brasil sea el único donde el punto que voy a comentar me parece que está un poco más transparente, por así decir, que es en cuanto a este tema del miedo, es la forma como gobiernos autoritarios, como tenemos acá en Brasil, pueden intentar explorar el sentimiento de la población para reducir aún más los niveles de democracia en el país. Por ejemplo, si nosotros tomamos las medidas represivas que se agregaron en el caso de Hungría, en el caso de Filipinas, y muchas de las medidas que el gobierno de Bolsonaro ha intentado poner en marcha. Por ejemplo, reduciendo el nivel de transparencia de la administración pública, o entonces quitando autonomía de los gobiernos subnacionales, o entonces manejando con la crisis para decir, bueno, si ustedes no están de acuerdo conmigo, quizás yo voy a poner mi guardia pretoriana, que son los militares, para les enseñar cómo deben se comportar bien, porque al fin y al cabo, quien manda soy yo. O como la síntesis de su famosa sentencia, la Constitución soy yo, como si fuera Luis XIV, el rey de la Francia. Entonces también la política del miedo, en este caso hay que considerar que el oportunismo de liderazgos políticos autoritarios, como es en nuestro caso, que han intentado quitar aún más las libertades políticas y democráticas que de manera muy penosa el país ha conquistado desde el fin del régimen militar. Este me parece ser un punto muy importante, es decir, para resumir, no solo podemos tener la infección de la pandemia, pero también la democracia puede quedar infectada. Y la gente, por tener un poco de miedo de la pandemia, puede dejar de lado la importancia que tiene de se mantener vigilante para que no haya este decréscimo de las libertades políticas y democráticas. Yo comprendo que básicamente es una situación que Brasil está enfrentando, pero me parece que también, de una cierta medida, yo no sé, hablando con Cristina, que el caso americano, Donald Trump, también ha utilizado desde la pandemia para intentar hacer cambios en la política doméstica y reduciendo, a mi juicio, un poco también, seguramente que la democracia americana es muchísimo más consolidada y amplia que la de Brasil, pero también si uno mira, tiene como tomar algunos pequeños ejemplos en esta dirección, ¿no? Entonces, básicamente, me parece ser un punto de explorar el miedo, que hay que mantenerse vigilante. Y bueno, básicamente por ahí, gracias. ¿Alguien más de la platea? Daniel, Joel, Catarina. Y cuando yo me refería a la coordinación por el miedo, más que a la política, me parece que el propio desempeño de la crisis lo que pone en juego es el rendimiento de la clase política a administrar el Estado, digamos, y lo que estuvo, no lo veo en
digo, porque aquí en el debate político en la Argentina también está, digo, que, por ejemplo, las situaciones de cuarentena obligatoria, tiene que ver con un recorte de los derechos civiles. Lo veo más por la vía de la lógica del funcionamiento, sobre todo al inicio de la pandemia, del rendimiento de la dirigencia política y su capacidad de gobernar una situación imprevista. Desde ese punto de vista me refería yo, porque se pudieron hacer acuerdos entre actores políticos que representan cosas casi opuestas, digamos, ¿no? Y eso es un dato inédito en la Argentina, donde la polarización política es muy fuerte y básicamente ya llevamos más de 15 años de una fuerte polarización política, la famosa grieta que se llama aquí. Entonces yo más bien lo quiero señalar. Es verdad que esto se hizo sobre un amplio consenso. A día de hoy, en la Argentina, las últimas encuestas, vi una que me llegó ayer en la noche, apoya masivamente todavía la estrategia de la cuarentena, y aquí se cumple mucho el distanciamiento social y el tema del uso de la mascarilla o de barbijo, como lo llamen aquí. Más bien aquí la preocupación cada vez más, y lo que está poniendo en juego esto es el problema económico, digamos, de una economía que no crece, hace muchos años que está en recesión, que está atravesada, y no es un dato menor también en la Argentina, que tenemos un gobierno que asumió hace 6 meses, un gobierno de coalición, que asumió hace 6 meses, y donde el año pasado asumieron 21 gobernadores, algunos reeligieron, otros no, digamos, más allá del partido político, y lo mismo pasa con los gobiernos locales, o sea que donde ha habido bastantes cambios, con lo cual ha puesto a prueba a un conjunto de dirigentes políticos en una situación muy particular. Yo creo que también el sistema político se está acomodando a la nueva situación. Y creo que por eso afloran, como hay menos presión por lo sanitario, creo que ahí afloran las tensiones típicas del sistema. Gracias, Daniel. Bueno, tenemos un minutito más porque sé que algunos expositores tienen que hacer, tienen otras reuniones, así que no sé si alguien quiere hacer alguna cosa más. Catarina. Yo quisiera agregar. Eduardo. No, la vi a Catarina que hizo un gesto, pero no, adelante. No, solo muy rápido. Tu segunda pregunta es muy importante porque somos todos nosotros países federales y yo tengo la impresión que una de las herencias de la pandemia es la importancia que hay de la coordinación federal cuando estamos tratando de una crisis que no tiene dimensión territorial, abarca toda la nación. Y por lo tanto, para los países que tienen sistemas más formales de cooperación, hay que mejorarlos. Para los países que no lo tienen, hay que implementar a tales arreglos de cooperación. Pero básicamente es, a mi juicio, una de las herencias que tenemos. La importancia que va a asumir hacia adelante la necesidad de formalizar, fortalecer y calificar los foros de coordinación intergubernamental. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Sí, si la pandemia en Estados Unidos ha demostrado algo, es la falta de coordinación y colaboración y la necesidad de reformar esa. Bien. Profesor Joel, una reflexión final de unos minutos. ¿Quiere? Únicamente mencionar, entonces, aquí en México se confirma un concepto que yo he acarreado durante algunos años, que sería la inercia de jerarquía, es decir, el sistema federal ha estado centralizado durante tanto tiempo que cuando se da la oportunidad de que los estados tengan mayor intervención, mayor protagonismo ante este tipo de eventos, los estados prácticamente se retraen.
Esto es, por las transferencias que hubo a principios de año, se podría pensar que tal vez, como sucedió en Brasil, la atención de la pandemia se diera un poco más sobre las bases de los estados. Sin embargo, pueden ustedes abrir ahorita la página de la CONAGO y hay una especie de evolución. Los gobernadores le piden a la Secretaría de Salud que señale los criterios específicos para poder integrarse a la nueva normalidad, lo cual ratifica lo que yo he venido hablando sobre inercia de jerarquía. Únicamente eso. Bueno, perdón, ahora sí, muchas gracias. Bueno, damos por finalizado este evento. La verdad que salió todo creo que muy bien. Nos hemos conocido y hemos avanzado un poquito más en lo que nos está pasando en nuestros países y conocer un poco también lo que hicimos o lo que escribimos y todo el esfuerzo editorial que llevó a cabo esta empresa a cargo, bueno, de Joel y con todos sus vínculos en el Instituto Nacional de Administración Pública de México y a Eduardo Green por el trabajo de coordinarnos a 17 autores, que no es poco. También quiero dar las gracias a todos los que participaron, a todos los que hicieron sus aportes en estas 2 horas 06 con 48 segundos, así que fue casi un récord de tiempo, mucho tiempo, pero gracias a todos los que aguantaron y que están acá todavía presentes, así que les mando un cordial abrazo de lejos con distanciamiento, y bueno, y a todos desde sus países, desde sus ciudades, que tengan una muy buena jornada y que disfrutemos este encierro, pero dialogando, ¿no? Y seguramente vamos a tener que reescribir muchas de las cosas que nos están pasando en nuestros países y en nuestro federalismo. Así que eso también es un incentivo para seguir aunados en este esfuerzo. Así que les mando un gran abrazo y seguimos comunicados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense. Bye, bye. Bye. Cuídense, Gracias. bye. Gracias. Chao, Bye, chao. bye. Gracias.